Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto y estamos aquí para aprender acerca de cómo el Antiguo Testamento se escribió en un idioma muy especial. Como sabemos, en el pasado nosotros conocemos que existía un conocimiento bíblico, y este conocimiento bíblico era a través de una Biblia. Esa Biblia se le conoce como la Biblia hebrea. Esta Biblia hebrea describe cómo era el Antiguo Testamento. Especialmente eran 39 libros, pero que estaban de diferente orden, y estos estaban escritos en el idioma hebreo. A este idioma se le conoce como el idioma hebreo antiguo, que era utilizado para describir la Biblia. Nosotros aquí vamos a comenzar a estudiar un poquito acerca del hebreo como idioma del Antiguo Testamento. La mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y el hebreo misaico es el hebreo que se diferencia del antiguo normal con el cual se escribió la Biblia. El hebreo mishaico es el hebreo que se habla por los rabinos y en toda la región de Israel. Este idioma tenía una expresión. La palabra hebreo se encontraba por primera vez en el prólogo del libro apócrifo de Eclesiástico en el año 132 a.C. También es usada por el historiador judío, este historiador judío era Josefo, que en el siglo I de la era cristiana aparece posteriormente en los escritos rabínicos. Así es como comenzó en la historia de cómo este idioma fue utilizándose cada vez más. Las expresiones bíblicas usadas para el idioma hablado por los israelitas del Antiguo Testamento son lenguas de Canaán. Recordamos que conocemos como la lengua de Judá, que recordemos que fue cuando llegaron los judíos o el pueblo y comenzó a estudiar y a hablar este idioma. Tiene unas características muy especiales. El hebreo es una rama de la gran familia de los antiguos idiomas semíticos que se hablaban lo que era en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, en Siria, en Palestina y en Arabia. Así es como está estrechamente relacionados los idiomas con los antiguos cananeos, también con los fenicios y los sirios, así como en una parte los moabitas. Recordemos también cómo tiene este idioma hablado por las diferentes regiones naturales de Canaán, apenas si se diferencia del hebreo bíblico, del cual nosotros estamos hablando. Una característica muy interesante del hebreo es que comparte con los idiomas semíticos. Es que la mayoría de las palabras básicas contienen 3 consonantes. Es muy parecido al arameo. Es como si estuviéramos hablando en la actualidad del idioma castellano con el idioma portugués. Así se diferencia el idioma hebreo con el idioma arameo. Así avanzamos nosotros a la definición de que el hebreo era un idioma que tenía algunas características gramaticales y algunas características ortográficas, en lo cual hace que la frase en hebreo se convierta en una frase no tan larga como lo que normalmente hacemos nosotros, como en el idioma en español y en el idioma en inglés, que hacemos una frase, pero en hebreo se reduce a la mitad. Así es una de las características también que se usa para la estructura de una oración hebrea cuando es muy simple. La inflexión, tenemos también
las diferencias lingüísticas, también se puede observar que son leves diferencias dialectas entre los diversos escritores de la Biblia, ¿verdad? Nosotros, al estudiar, podemos entender que para los primeros cristianos era indiferente conocer del idioma hebreo antiguo en el cual se escribió la Biblia, pero conocemos ahora que hubo dos reformadores, uno se llamaba Orígenes y el otro Jerónimo, de la iglesia, que ellos comenzaron a tener el interés por hacer el estudio profundo del hebreo y entender. Así es de que ellos se dedicaron tiempo para estudiar y para dedicarle tiempo a la traducción incluso del griego, del hebreo al griego y luego del griego al latín, y así también podemos definir que estos dos hombres dedicaron tiempo para darle una secuencia a la traducción bíblica, traducción bíblica hebrea a otros idiomas. La reforma esta, siendo que eran reformantes muy vehementes, estudios de la palabra de Dios, asuspieron y produjeron otras traducciones de la Biblia. Así durante muchos años, durante los últimos 100 años, se han descubierto numerosas inscripciones hebreas, cananeas y otros idiomas semíticos antiguos. Así que otro idioma característico de la Biblia es el antiguo arameo, el arameo bíblico. El arameo bíblico, recordemos que Jesús era uno de los idiomas que él estudiaba, él hablaba, y por supuesto sabemos que la Biblia del Nuevo Testamento, ahí fue escrita en griego, aunque se hablaba el arameo, fue escrita en griego. Ahí podemos discernir la diferencia, que el pensamiento era en arameo, pero la escritura del texto era en griego. Por así decirlo, en la Mesopotamia antigua fue el lugar del origen del arameo, como les decía hace un momento. Era muy usual usarlo en las tribus arameas, los caldeos, y vivían en el sur de Babilonia, cerca que actualmente es Irak, en el sur de Irak. Entonces, en la comarca de Ur, recordemos que ahí es donde Abraham y otros moraban, en la otra alta Mesopotamia, entre el río Quebar y el gran codo de Éufrates. Ahí es donde el hecho de que los patriarcas hablaran el arameo, como Abraham, Isaac y Jacob, recordemos que ellos estuvieron muy relacionados con Harán, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Era el hijo de Harán, y probablemente ellos estudiaban y hablaban el idioma arameo. Este origen tuvo una gran difusión, ¿verdad?, del arameo, que era mucho más simple para aprender que la mayoría de otros idiomas del antiguo cercano oriente. Así, las secciones de arameas de la Biblia, pues sabemos, ¿verdad?, que hay algunos libros del Antiguo Testamento que se escribieron en arameo. El libro de Daniel refleja claramente la capacidad bilingüe de su autor, al consignar también la experiencia de Daniel relacionada con el sueño de Nabucodonosor. Recordemos que él comenzó su narración en hebreo, pero cuando llegó al lugar donde se presentó el discurso de los sabios, entonces él hablaba la lengua aramea. Qué interesante, vemos aquí como Daniel, siendo un profeta de Dios, utilizó las dos lenguas en este gran sueño que todos conocemos como Nabucodonosor. Pues ahora tenemos el arameo como un idioma que por supuesto no deja de ser tan interesante, porque lo habló nuestro Señor Jesucristo, y fue del resultado, el uso del arameo fue el resultado después del cautiverio babilónico, cuando los judíos adoptaron este idioma arameo en lugar del hebreo durante siglos de la era precristiana, ¿verdad? Por el tiempo por este motivo, así nosotros
conocemos que el arameo es el otro idioma en el cual nosotros estamos aprendiendo. Todavía se leía la Biblia en hebreo en los servicios de las sinagogas en el tiempo de Cristo, pero muchas personas, especialmente las mujeres, no podían entenderlo. Por lo tanto, se había hecho la costumbre de que los lectores de las sinagogas tradujeran el arameo o los pasajes arameos, ¿verdad?, de las escrituras. Entonces ahí fue cuando se utilizaban también los dos idiomas. Alguna característica muy especial fue cuando en 1947 se descubrieron esos rollos del Mar Muerto, ¿verdad?, en Qumran, y todos sabemos que esos rollos le dieron la autenticidad y la originalidad, la veracidad a la Biblia, ¿verdad?, a la Biblia hebrea especialmente, cuando se descubrieron estos. Y fue ¿por qué? Porque así Dios lo decidió, lo quiso, y fue para que nosotros podamos confiar de que tenemos un libro sagrado, que tenemos un libro por el cual nosotros podemos guiarnos, y que aunque fue escrito en varios idiomas, el Señor siempre está con su Espíritu Santo dispuesto a darnos el entendimiento. Así como se lo dio a tantos hombres, así nos lo puede dar a nosotros. Al inmenso trabajo de estos hombres, el Espíritu Santo les ayudó para que nosotros pudiéramos entender tantos papiros escritos en diversos idiomas, y que a su vez son para dar un mensaje para la humanidad. Asimismo, quiero terminar al nosotros estudiar esto, podemos tener la seguridad de que nosotros somos un pueblo elegido por Dios, y que el Señor siempre ha dejado su palabra inspirada para que nosotros podamos seguir un camino hacia la salvación, y que asimismo podamos encontrarnos con Jesucristo, y que un día podamos no solamente hablar un idioma, ¿verdad?, sino hablar varios idiomas, y que el Señor nos va a dar esa transformación para que nosotros podamos comunicarnos con tantos ángeles, con tantos hombres, y de manera muy especial con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y gracias, que estén bien.